Hola a todos, os presento un nuevo vídeo relativo al tema 4. Vamos a ver los siguientes apartados. Filtros digitales, que pueden ser de dos tipos, filtros FIR y filtros SIR. Y dentro de las transformaciones discretas, la transformada discreta de Fourier. Un filtro digital es un sistema que cambia el contenido espectral de la señal de entrada, estableciendo nuevas relaciones entre la amplitud y la frecuencia de la señal o entre la fase y la frecuencia. Los filtros FIR tienen una respuesta al impulso finita. La respuesta al impulso es la salida del filtro cuando la entrada es una señal impulso que toma valor 1 en el tiempo n igual a 0 y 0 en el resto. La ecuación de entrada-salida nos da el valor de las muestras de salida y de n en el dominio del tiempo en función de la entrada y la respuesta al impulso a través de la convolución de ambas. I de n la salida del filtro, x de n la entrada y h de n es la respuesta al impulso o coeficientes del filtro. La estructura de realización del filtro hace referencia a cómo se ordenan los cálculos de la ecuación de entrada-salida. Para el filtro FIR, el esquema de realización más común es el que implementa la ecuación de entrada-salida directamente y se denomina estructura directa. La actual muestra de entrada x de n pasa a través de un elemento de retardo, obteniéndose la salida anterior x de n menos 1, que a su vez pasa por un nuevo elemento de retardo y tenemos la salida x de n menos 2. Y así sucesivamente hasta obtener las m salidas anteriores. Esta formación se denomina línea de retardos. Cada muestra se multiplica por el valor de la respuesta al impulso que le corresponde. Así la muestra x de n se multiplica por h de 0, la muestra x de n menos 1 por h de 1 y así sucesivamente. Posteriormente todos los productos se suman para obtener la actual muestra de salida. Esta estructura se denomina también estructura transversal o de línea de retardos. La implementación del filtro supone codificar el algoritmo para ser ejecutado en algún sistema de procesamiento. El procesamiento en tiempo real significa que entre dos muestras de entrada debe realizarse todo el tratamiento necesario para la salida. Si se mantiene un array con m muestras de entrada más recientes, cada vez que llega una nueva entrada es necesario desplazar el array de entrada para que las muestras ocupen las posiciones correctas de acuerdo con los coeficientes que deben multiplicarse. Así la entrada anterior en la posición x0 pasará a la posición x de 1 y así sucesivamente con todas las muestras, de forma que la muestra actual ocupará la posición x de 0 y la muestra más antigua saldrá del array. La situación de las muestras de entrada en el array facilita la programación, permitiendo multiplicar x de 0 por h de 0, x de 1 por h de 1 y así sucesivamente. A continuación veamos cómo quedaría la codificación del filtro FIR en C. En primer lugar, hay una parte donde se desplaza la muestra de entrada y posteriormente se realiza el filtrado, que consiste en acumular en la variable resultado los productos de las entradas por los coeficientes. Los filtros digitales SIR se caracterizan por tener una respuesta al impulso infinita, de manera que la entrada-salida no puede resolverse mediante una convolución, ya que esto implicaría un sumatorio infinito de productos.
En lugar de eso, se realiza una fórmula recursiva en la cual la salida actual no solo depende de las entradas, sino también de las salidas anteriores, teniendo dos sumatorios. IDN en la salida del filtro, XDN en la entrada, y A sub K y B sub K son los coeficientes del filtro IR. En cuanto a la estructura de realización del filtro IR, vamos a ver la estructura directa. El esquema tiene dos ramas que implementan los dos sumatorios de forma separada. En la parte correspondiente al sumatorio de entrada tenemos la señal de entrada XDN, que se multiplica por el coeficiente de B sub 0 y se suma. La señal de entrada va pasando por sucesivos elementos de retardo y multiplicándose por los coeficientes correspondientes. Por ejemplo, XDN-1 se multiplica por el coeficiente de B sub 1 y se suma al anterior. Y así hasta completar con todos los coeficientes B sub K del filtro. En la siguiente etapa se implementa la parte del sumatorio de las salidas. La salida actual, IDN, es retardada y multiplicada por el coeficiente A sub 1 negado, y así sucesivamente con el resto de salidas retardadas y todas ellas sumadas a las anteriores. Finalmente, todos los productos son sumados con el resultado de la etapa anterior, obteniendo la muestra de salida IN. Se denomina estructura directa 1. La implementación del filtro IR en tiempo real es similar a la del filtro FIR, pero teniendo en cuenta que ahora las salidas anteriores también entran en los cálculos, por lo que es necesario mantener un array de muestra de salida que debe ser desplazado cada vez que se obtenga una nueva salida. Por tanto, la parte del desplazamiento incluye también el desplazamiento de la salida. El resultado o salida actual se obtiene restando el resultado de los dos sumatorios. Para finalizar con el repaso de los sistemas más utilizados, veamos la transformada discreta de Fourier, conocida como DFT. Esta operación extrae de la señal sus componentes frecuenciales, lo que supone un cambio de representación de la señal desde el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. La ecuación de la DFT responde a un sumatorio del producto de la señal de entrada por un factor de fase WNK, que es una exponencial compleja. X de K son las muestras de la señal en el dominio de la frecuencia, XDN la señal de entrada y W sub NK son los factores de fase. La transformada de Fourier es muy popular porque existe desde hace 50 años un algoritmo denominado transformada rápida de Fourier, FFT, basado en las simetrías del factor de fase. Este reduce considerablemente la carga computacional del algoritmo desde un orden de n cuadrado hasta n medios por el logaritmo base 2 de n. La única restricción para aplicar este algoritmo es que el número de muestras sea potencia de 2. En realidad esto no es un problema porque siempre se pueden añadir ceros a la señal de entrada sin que se modifique el espectro por ello. La tabla muestra la reducción en el número de multiplicaciones complejas, que es mayor cuanto mayor sea el tamaño de la FFT. Por ejemplo, para n igual a 1024, el factor de mejora alcanza el 204, reduciéndose el número de multiplicaciones desde más de 1.000.000 a 5.120. La figura muestra el esquema de realización de la FFT para n igual a 8. Hay 3 etapas y en cada etapa se realizan 4 productos. Con esto se concluye el vídeo y os espero en el próximo.